esta noche porque una vez más permites que nos... Necesitamos, Señor, de tu Espíritu para poder trasladar el consejo de tu palabra. Señor, y que esta palabra llegue a los corazones a tiempo y aún fuera de tiempo, que produzca en cada uno, Señor, al 100 por 1. Te lo suplico, papito lindo, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, que, Señor, hasta donde llegue esta palabra pueda ser de bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Puede darle un fuerte y sonoro aplauso al Señor. Quiero hablarle un tema al que le he puesto por nombre el micrófono descompuesto. Le he puesto por nombre viendo al invisible. Pero no dije lo del micrófono descompuesto porque se nos cayó y ya lo vi que ya no nos va a durar más de tantas caídas, ¿verdad? Viendo al invisible. ¿Cuántos quieren ver al invisible? Mire qué nombre es este, ¿verdad? Viendo al invisible. Quiero contarle que Cristo no está muerto, está vivo. Amén. Vive dentro de nuestros corazones el Señor. Amén. Mire, cómo a través nosotros de la oración, de la comunión, de amar al Señor, de buscarlo, de rendirnos a Él, de rendir nuestra vida, nuestros ojos pueden ser abiertos. Y de eso es lo que yo quiero hablarle en esta serie de temas. No sé si lo voy a terminar hoy, pero probablemente entre hoy y la próxima predicación. Pero yo quiero que me preste toda la atención de vida, porque puede cambiar el curso de su vida y de su relación con Dios si me presta atención a este tema. Entonces, por principio, Hebreos capítulo 11 y verso 27, dice la Escritura: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Aquí está hablando de Moisés, ¿verdad? Amorcito, no sé si me puedes traer un poco de, por favor, amor. Entonces, dice que sale de Egipto y se mantuvo firme, como viendo al invisible. Pero fíjese de que esto suena hasta ilógico, ¿verdad? Porque en este mundo necesita ver. Por ejemplo, va alguien manejando y ve las señales y dice, bueno, sí, esta señal dice cruce, esta señal dice pare. Pero si son cosas invisibles, ¿cómo nos podemos mantener firmes? Como viendo al invisible, porque debemos de entender a quién debemos de ver. Porque recuérdense que en este mundo el enemigo nos va a poner distractores de toda clase. Distractores familiares, distractores en la escuela, distractores en el trabajo, distractores problemas, distractores enfermedades, distractores del sueño, de desánimo. ¿Cuántos distractores nos puede el enemigo poner en nuestra ruta hacia Dios, en nuestro caminar con Dios, que nos desvían de ver al invisible y que impiden que nos mantengamos con firmeza delante de Dios? Es que el secreto de ver al invisible es que nos mantengamos firmes, iglesia. Es procurar mantenernos firmes en la presencia del Señor. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a examinar, a identificar cómo estamos delante de Dios. Si de verdad nosotros estamos caminando con firmeza, si de verdad estamos firmes o nos mantenemos con firmeza, como viendo al invisible. Mira, entonces aquí quiero ponerle en perspectiva. La palabra mantuvo se dice kertereo en el griego, y lo primero que significa es ser fuerte. Pero lo que más me llamó la atención es ser paciente, persistir. Como quien dice, bueno, te quieres mantener firme, no es algo fácil. Cuando tú y yo decidimos mantenernos con firmeza delante de Dios, el enemigo lo primero que va a querer hacer es botarnos.
Es estorbarnos en la firmeza. Aunque firmeza no solamente quiere decir que usted esté parado así, firmes, sino que firmeza significa que en la toma de decisiones que usted tiene o da, sea firme en sus decisiones que toma. Va a buscar a Dios, se va a consagrar, conságrese a Dios, pero que no a las primeras de cambio se aguada y ya deja de consagrarse a Dios. Que a las primeras de cambio tiene un problemita y ya no quiere seguir caminando delante de Dios. Bueno, esto no me lo estoy inventando yo, eso el Señor Jesús lo explicó a través de las parábolas del sembrador, de la semilla. La semilla dice que cuando cae junto al camino, llegan las aves del cielo y se la comen, figura de espíritus inmundos. Entonces hay un ataque que se da a los hijos de Dios para quitarle la firmeza a través de un ataque espiritual del enemigo. Pero hay otro ataque que dice que cuando cayeron las semillas, cayeron entre espinos, creció la planta, pero las espinas pullaron, ahogaron la semilla. Y eso es figura de los problemas. ¿Cuántos de aquí no tienen problemas? Lo que pasa es de que ¿qué hacemos nosotros con los problemas? Los problemas, si nos alejan de Dios, ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver cómo estamos delante del Señor. Pero, porque si yo le pregunto, ¿hay alguien aquí que no tenga problemas? Todos tenemos problemas de cualquier forma. Pero cuando un problema te acerca más a buscar de Dios, a consagrarte, a decir, Señor, perdóname, límpiame, quiero estar más cerca de ti. Está seguro, está firme, está caminando con firmeza. Pero si a las primeras de arranque se aguada en un problema. Pastor, ¿usted por qué no ha pasado los problemas? No, tampoco, ni quiero, tampoco, ¿verdad? Cada quien tiene sus problemas. Y dice que también parte cayó entre pedregales, ¿verdad? La semilla. Y como no era una tierra firme, la raíz salió, creció, pero como no había firmeza, el sol la quemó. O sea que no se mantuvo con firmeza. No había firmeza en su vida. Entonces, mantenerse firme es ser fuerte, ser paciente, persistir. Que aunque el enemigo le esté pelando los colmillos, usted diga, yo voy en el nombre de Jesús de Nazaret. Adelante. Mire, lo invisible se dice en el griego aoratos. Y obviamente invisible significa invisible, pero escondido. Y también significa se desapareció. Quiere decir que lo estaba viendo y se desapareció de repente. O está escondido. Es que el Señor a veces es tan hermoso. Bueno, no, tal vez. El Señor siempre es hermoso. Pero la forma en que se manifiesta a nosotros, qué hermoso es. De repente usted y yo hemos estado en situaciones que no sabemos que era el Señor mismo el que estaba con nosotros hablando. Y era Él. Capaz es de que se manifestó de otra forma. Estaba escondido. Como lo veo un poco incrédulo, ¿verdad? Usted sabe que el Señor Jesús venía escondido a la tierra. Uy, pastor, ¿cómo así escondido? No todos lo reconocieron. Los maestros, los doctores de la ley, esos que estaban bien preparados, sabían la profecía, sabían que iban a nacer en Belén, sabían de la estrella, no lo conocieron. Pero un grupo de pastorcitos ahí que estaban con sus rebaños de ovejas, se les aparece unos ángeles y le dicen, vayan a adorarlo porque ya nació. ¿Y cómo? Vimos su estrella. O sea, de que el Señor Jesús, la deidad de Dios, porque Jesús es Dios. Amén. El Señor Jesús es Dios. Pero no todos lo reconocen como Dios. Y usted sabe que esa es una trampa del enemigo. Aquel que dice que Jesús no es Dios es el anticristo. Tiene el espíritu del anticristo que lo está persiguiendo. Pero bueno, no es de eso lo que quiero hablar, aunque sí traigo un par de versos ahí. Entonces, ¿cómo entonces vamos a ver al Señor? Porque el tema de esta noche es viendo al invisible. Ya le dije ahí con firmeza, ok.
Pero mire, entonces, viendo, se dice jorao y significa discernir claramente. Como viendo al invisible. Aquí la palabra viendo es discernir claramente, entender claramente. No que, sí pueda ser que tal vez a lo mejor yo no sea como que es capulina. No, no. Es claramente, va a entender clara y perfectamente que es el Señor el que le está hablando. Y dice, pero también significa, porque discernir claramente es con el pensamiento. Entonces de repente usted está orando y el Señor se le aparece en su pensamiento. Tiene un sueño y el Señor se le aparece en el sueño, en su pensamiento. ¿O ninguno de aquí ha soñado con el Señor Jesús? ¿A alguno se le ha aparecido el Señor Jesús en sus sueños, en sus pensamientos? Claro, ¿verdad? Es el anhelo de todo hijo de Dios, de todo cristiano. El anhelo es ver al Señor Jesús. Pero no en las películas, ¿verdad? Que en las películas, no, verlo usted al Señor. Pero también, mire, aparte de discernir claramente, es aparecer. O sea que de repente no lo veía y de repente ¡pum!, se le apareció el Señor. Aleluya. Pero bueno, mire, yo hasta me estoy imaginando, ¿verdad? Ver, mirar. Eso es lo que, pero ver, mirar, aparecer al invisible. Sí, por eso ese pasaje es precioso. Ok, vamos un poco más adelante. Hay un requisito. Bueno, usted en la Biblia va a encontrar muchos requisitos, cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en común para que el Señor se nos manifieste. Pues ya le dije, puede ser en el pensamiento, pero un día con nuestros propios ojos. Dígale a su hermano, con tus propios ojos, dígale. Y ahora dígale usted, no te confundas con mis ojazos. Dígale. Mire, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ahora le pregunto, ¿se necesitará fe para ver al Señor? Entonces quiere decir que a los que no tienen fe, nunca se les va a aparecer. ¿Qué piensa? A ver, ayúdeme. ¿Qué piensa? Ay. Ahora, es que hay una diferencia de que el Señor te abra los ojos y lo veas y te bendiga, a que veas al Señor y no cause nada en ti. Porque muchos han visto al Señor y no cambian. No, pastor, póngame un ejemplo con Judas. ¿Acaso no Judas miraba al Señor? Compartía con Él, estuvo con Él 3 años y no cambió. ¿Cuánta gente no le he enseñado yo que apretaba, tocaba al Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra? Pero solo unos cuantos que se acercaron y lo tocaron y desprendieron virtud y se sanaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver al Señor Jesús unos que no cambiaron y tocar al Señor Jesús unos que sí se sanaron y otros no? La fe. Ahí sí se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y todavía dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Dios existe y que es galardonador, remunerador, premiador, pues, ¿verdad? De los que le buscan. Entonces, una manera simple y sencilla de que usted y yo podemos ganar galardones, ganar premios en nuestra vida, es confesando y creyendo que Dios existe. Porque usted sabe que el mundo no cree en Dios. El mundo cree en sí mismo. Es más, la carta a los Romanos, capítulo 1, lo invito para que usted cuando llegue a su casa lo lea. Dice que el mundo no quiere tener en cuenta a Dios. Y eso es lo que está pasando ahora. El mundo no quiere tener en cuenta a Dios, no quiere tener en sus planes a Dios. Por eso es de que dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas, vergonzosas, dice, a tal punto que los hombres se meten con hombres y las mujeres se meten con mujeres. Y dice, obteniendo su destrucción por ese desvío. ¿Por qué?
Porque no quieren tener en cuenta a Dios, no quieren buscar a Dios, no creen en Dios. Para ellos Dios no existe. La Biblia dice, el necio dice que Dios no existe. Ok, pero entonces, porque yo quiero que aprendamos a ver al invisible. Mire, esto es lo que le decía para obtener un galardón. 1 Corintios capítulo 9 y verso 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Por un lado tenemos la fe y por el otro lado tenemos la acción que nos provoca la fe que tenemos. Nosotros no somos de aquellos que dan golpes al aire sin saber qué es lo que están haciendo. Este pasaje lo primero que nos indica es que nos habla de seguridad de lo que estamos haciendo. ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Acaso nunca el enemigo le ha llegado a lanzar un dardo a la mente y decirle, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que de verdad Dios existe? ¿Acaso en los valles, en las luchas, en los problemas o quizás en las enfermedades, en la soledad, el enemigo no le ha dicho, Dios no existe? ¿Jamás vas a salir de ese problema? Y el enemigo empieza a atormentarlo y a perseguirlo. Pero entonces aquí usted y yo podemos ver la fe en acción. Que aunque el enemigo mismo quiera venir y ponernos cargas, desanimarnos, usted sabe y tiene seguridad de qué es lo que está haciendo, en quién ha confiado. Saber en quién confiamos, saber qué queremos. Porque a estas alturas del partido usted quizás tiene un año de conocer al Señor, 5 años, 10, 15, 20 años, 30 años de conocer al Señor. Usted ya sabe qué es lo que quiere. Y si no sabe lo que quiere, ahí sí la cosa se pone seria entonces. Porque a estas alturas del partido ya el Señor ya viene y que todavía nosotros no sepamos, no entendamos el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que el Señor Jesús, usted sabe que el Señor Jesús lloró varias veces en la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús lloró por Lázaro, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús lloró enfrente de Jerusalén, ¿verdad? Y dijo, ¿cuántas veces he querido cobijaros como la gallina cubre a sus polluelos, pero no entendiste el tiempo de tu visitación? Y lloró el Señor. Entonces, iglesia, quiere decir de que si usted y yo no entendemos el tiempo que estamos viviendo, estamos fritos. Si este tiempo que estamos viviendo es tiempo final. Entonces, en el tiempo final quedó la profecía de Joel capítulo 2 y de Hechos, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda criatura. Se iba a derramar de una manera poderosa. Por eso que lo que estamos viviendo nosotros, el mover del Espíritu Santo, esto no se veía antes. Profecías, dones de lenguas, don de sanidad, interpretación de lenguas. Esto es algo que antes no se veía, pero que ahora en este tiempo final se está dando. Porque es una profecía, porque se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Entonces, partamos de que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Aleluya. Mire, Colosenses capítulo 1 y verso número 15. Mire, yo aquí estoy poniendo la base porque yo quiero que usted salga de aquí entendiendo que puede ver al Señor Jesús. No solo en sus pensamientos, en su corazón, con sus propios ojos. Porque es una promesa que está escrita en la Biblia. Ok, pero para el que cree, ¿verdad? Dice, Él es la imagen, hablando del Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Entonces quiere decir que el Señor Jesús es la imagen de Dios, es Dios. Yo aquí estoy poniendo las bases para que usted vea que Jesús es Dios, porque para algunos y algunas religiones Jesús es un buen hombre, un profeta, nada más. Para otros, mire, ay, Padre, ¿cómo hago esto para que, sí, para no herir susceptibilidades, verdad? Pero para algunos Jesús no es nada, es un impostor. Y a veces, aunque la Biblia nos llama a nosotros, pedid por la paz de Jerusalén, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos rechazaron al Mesías. El Mesías vino hace más de 2000 años y ellos todavía lo están esperando. Ellos están cegados ahora. Quedaron en un stand-by, detenidos. Y el Señor se volteó hacia nosotros, que los gentiles, los que no conocíamos nada del Señor, y nos hizo príncipes, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes de un nuevo pacto al creer en Cristo Jesús. Y a usted y a mí no nos tuvieron que explicar tanto y decirnos, y nosotros creemos que Jesús es Dios y lo adoramos como a Dios y no nos avergonzamos de llamarlo Dios nuestro. Pero el mundo no es así. Yo le aseguro que usted quizás tiene amigos o conocidos o familiares que no creen que Jesús es Dios. A ellos son los primeros que hay que ir a testificarles. Sí, pastor, yo por eso les restriego la palabra. No, así no, con la vida, con el ejemplo, con su cambio. Si usted de verdad, para usted Jesús es Dios, tienen que verlo diferente. Aunque solo un amén así allá a lo lejos, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aquí está bien claro, pues, ¿verdad? Entonces yo le estoy poniendo, usted quizás va a encontrar más pasajes en la Biblia, pero yo le puse una serie de pasajes que demuestran, confirman que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Recuérdese que Jesús es la acción de la palabra de Dios. Es el verbo. Se hizo carne en medio de nosotros. Dios habitó entre los hombres. Unos lo rechazaron. Y gracias, Señor, que nosotros que no sabíamos nada, lo recibimos en nuestro corazón y nos salvó, nos rescató, y ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ok, mire, ¿qué otro verso? Juan capítulo 8, verso 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ahí está hablando el Señor Jesús diciendo: yo soy. Y recuérdese que ese es uno de los nombres de Dios. Yo soy. Sí, por eso lo querían apedrear. Mire, pero el Señor se les escapaba, se les desaparecía. Dice que lo quisieron agarrar y lo agarraron porque lo querían ir a despeñar, a tirarlo a un acantilado. Y lo llevaban y de repente se les desaparece. De repente no lo vieron. Mire, si una turba de personas lleva a alguien agarrado, ese no se les desaparece. Y el Señor dice que lo llevaban y de repente se les desapareció. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Se fue, se hizo invisible. Bueno, Juan capítulo 20, verso 8. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Usted se recuerda que se les aparece en el aposento alto, ¿verdad? Y le dice: Tomás, mira, mete tus manos en mis heridas. Ven, mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿qué se necesita para ver? Mire, por eso es que le preguntaba, fe, ¿se necesita para ver al Señor? Si quiere usted cambiar, sí. Pero Tomás era incrédulo y se le apareció el Señor. ¿O estoy equivocado? ¿Vale? Se le aparece el Señor y a él específicamente le habla: Tomás,
No, yo si yo no meto mi dedo en la herida, yo no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer. Mire qué misericordia la del Señor. Incrédulo hasta donde ya no, ¡bum! Y se le aparece el Señor Jesús y le habla específicamente a él. Entonces le dice, Señor mío y Dios mío, y se postró y lo adoró. Entonces ahí sí lo restregó el Señor, porque le dijo, porque me viste, creíste. Más bienaventurado es aquel que cree sin haberme visto. Es una bienaventuranza, porque puede ser que usted no haya visto al Señor todavía, pero usted cree que Jesucristo es Dios sin haberlo visto. Entonces el Señor le dio una fuerte reprimenda a Tomás. Dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Ay, con una exhortación así, iglesia. Ok, vamos un poco más adelante. Mire, Filipenses 2, del 5 en adelante. Haya pues en vosotros, mire este verso, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, ahí está explicando la deidad de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mismo se hace hombre y muere. Es que esto es increíble. Dios muere. Es que eso, porque alguien dirá, bueno, entonces si era Dios, no podía morir. ¿Verdad? Porque Dios no muere. Pero dice que se hizo humano, se hizo hombre, se hizo tan semejante a nosotros que se despojó de su deidad. Además, la Biblia dice que a mí nadie me quita la vida, yo mismo la entrego, y como yo mismo la entrego, yo la puedo tomar de regreso cuando yo quiera. Eso solo Dios lo podía hacer. De tal forma que cuando Él muere en la cruz, fíjese bien, pues, cuando Él muere en la cruz, el sacrificio, derramando su sangre, y lo meten en la tumba, usted sabe que le ponen las especias y lo envuelven, ¿verdad? Él se levantó de ahí. Él se levantó de ahí. Si hubieran abierto la tumba los 2 días, Él ya no estaba. Él se levantó en cuerpo y descendió a las partes profundas, porque Él tenía que cumplir la segunda parte, que era el holocausto. Entonces Cristo, el sacrificio, el Cordero de Dios que derramó toda su sangre en la cruz, pero se tenía que cumplir la segunda parte que hacían en el Antiguo Testamento. Agarraban al Cordero, lo degollaban, le sacaban toda la sangre y después lo subían al altar y lo quemaban. Es la muerte segunda. Entonces el Señor Jesús descendió a los infiernos, pero mire, el infierno solo es de paso, pues el infierno no es eterno. Porque dice la Biblia que el Señor va a agarrar el infierno y lo va a echar al lago de fuego. El Señor mismo descendió hasta el lago de fuego, donde nadie más podía salir. El que entra ahí ya no puede salir. Y el Señor descendió hasta el lago de fuego y se consumió. Se hizo polvo, dice que el Salmo 22 dice que se hizo cenizas. Llegó hasta el mismo polvo de la muerte. Es la muerte segunda. Entonces, nos tomó nuestro lugar. Para aquellos que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe, para aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, Él tomó nuestro lugar y ya no vamos a ir al lago de fuego. Tal vez lo que pueda pasar es que durmamos. Tal vez. ¿Y por qué digo tal vez? Porque puede ser que estemos vivos cuando el Señor regrese. Pero pongamos que el Señor venga, que tardara un poco, ¿verdad? Aunque dice que su tardanza no es porque no quiera venir, sino porque está dando oportunidad al arrepentimiento. Entonces el Señor desciende a las partes profundas, desciende al lago de fuego, toma nuestro lugar para que usted y yo ya no padezcamos. Por eso es terrible que haya personas que mueran sin conocer a Jesucristo. Porque ahí ya no hay escapatoria. Una vez se cruzó la frontera de la vida hacia la muerte, ya no hay esperanza. Y aunque le vengan, que le recen, que la cuaresma, que no sé, los 40 días, 80 días, cabo de año, ya no se puede.
Ya no hay esperanza. Murió, murió. Sin Cristo, ¿qué cosa? Sin Cristo verdaderamente alguien muere y se pierde para siempre. Pero por eso es de que usted, dígale a su hermano, evangeliza. Dígale a su hermano que tiene el bar. No dejes de compartir del amor de Dios en Cristo Jesús. Que solamente Él salva. No hay otro que nos pueda salvar. No hay quien nos pueda rescatar de ir a ese lugar horrible. Más que Cristo Jesús. Amén. Ok, mire. 1 Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, hablando de Dios en la persona de Jesús. Fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ay, ¿cómo habrá sido ese retorno del Señor Jesús? Padre Santo. Dígale a su hermano que tiene a la par ahí, pégale un codazo para que no se duerma. Dígale ahí, mira, ¿cómo habrá sido el regreso del Señor Jesús? ¿Cómo habrá sido? Porque Él voluntariamente se despojó de toda su deidad. Oh, iglesia, eso debe haber sido precioso. Le cuento, los hijos de Dios también nos van a dar un buen recibimiento cuando lleguemos allá en el cielo. Dice la Escritura: ¿cómo van a entrar los redimidos de Jehová a Sión? Entrarán saltando, danzando, dando gritos de júbilo. Así van a entrar los redimidos. Mire, yo creo que el Señor nos va a estar recibiendo, nos va a estar esperando allá, hermano. Y cuando crucemos, cuando lleguemos todos, va a haber un estadio. Bueno, no sé si va a ser un estadio, pero va a ser muchísimas multitudes de ángeles que van a decir: lo lograste, lo conseguiste, viste que valió la pena consagrarse. Aleluya. Por eso, iglesia, vale la pena consagrarse a Dios. Aunque en el mundo usted lo miren raro, porque usted busca, porque usted ama, ¿qué van a ir a hacer a la iglesia? ¿Por qué se reúnen? No, hombre, una vez basta los domingos, pero todos los días de culto. No, son fanáticos. No, hombre, que no lo engañen. Mientras más busquemos del Señor, más de Él vamos a obtener, mejores vamos a ser, vamos a estar más cerca de Él, aunque no me diga amén, ¿verdad? Segunda de Juan capítulo 1 y verso 7 dice: mire, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Entonces, es lo que está pasando ahora. Muchos no creen que Jesucristo es Dios. Muchos no creen que Dios se encarnó en la persona de Jesús y tomó forma de hombre. Pero estos son engañadores y es el anticristo, dice. Recuérdense de que aparte está el personaje de el anticristo, los anticristos y la influencia o el espíritu del anticristo. Eso está operando desde los tiempos del Señor Jesús. Porque ¿qué es lo que hace un anticristo? Es oponerse a Cristo. Pero no oponerse al Señor Jesús, porque contra Él no pueden. Se oponen contra los hijos que creemos en Cristo Jesús. Ok, pero como no es eso lo que estamos hablando, estamos diciendo: Jesucristo es Dios. Él es Dios. Aleluya. Mire, Tito capítulo 2 y verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Aleluya. Lo estamos esperando a Él. Mire, Él vino humilde. Se montó en una borriquita. Pero Él ya no va a venir así. Él va a venir en caballo blanco. En su muslo dice: Rey de reyes y Señor de señores. Y va a venir con nosotros. Nosotros vamos a venir con Él. Y Él va a destruir a todos sus enemigos. Sí, por eso ahora Jesucristo, que es Dios, puede ser tu Salvador. O después puede ser tu juez y tu verdugo. Entonces de nosotros depende. Sí, no, es que yo por eso mi mamá es cristiana, yo por eso también soy cristiano. No, es que mi esposa es cristiana y yo, mira qué cristiano me volví con ella. No. Es que yo nací en un hogar cristiano, por eso soy cristianito. Tampoco. El ser cristiano es una experiencia personal
con Cristo Jesús. Se lo voy a volver a repetir. El ser cristiano, salvado por la gracia, es una experiencia personal con Cristo Jesús. Por eso aquellos que dicen, no, es que yo mejor me voy a ir al mundo porque yo no siento que no cambia. Nunca ha conocido a Cristo. Nunca ha tenido una experiencia con el Señor. Mire, el que genuinamente tiene una experiencia con el Señor, se cambia aún así le venga la tormenta que le venga. Mire, ¿cómo hago para decirle esto sin que se me hiera, verdad? Mire, aunque lo estén apaleando como lo estén apaleando, pero si usted ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, usted sigue avanzando. Ni modo, se esquiva los palazos, ¿verdad? Porque ni modo, eso sí tenemos que hacer, esquivar los palazos que el enemigo nos quiera dar. Pero no nos detenemos, seguimos caminando. La iglesia de Cristo sigue caminando, sigue avanzando, solo se detiene para predicar el evangelio. No nos detengamos, iglesia, avancemos, caminemos como el ejército de Dios. Miren cómo dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, está hablando el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya, aleluya. Ese es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, ya le dije algunas cosas, pero entonces, ¿cómo podemos ver al Señor? Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo quieren, pero yo lo anhelo con mi corazón. Dice, verlo con los ojos de nuestro corazón. Pues ni modo, en la Biblia cuando menciona el corazón, utiliza la misma palabra para decir corazón, alma y pensamientos. Entonces ahí lo encierra todo. Entonces Efesios capítulo 1 y verso 18 dice, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia de los santos. Entonces quiere decir que los ojos de nuestro corazón pueden abrirse para que lo veamos a Él. Pero como le digo, por la fe. Porque ya le dije, frente hasta un malvado, un asesino, se le aparece el Señor Jesús, ¿verdad? Y le dice, pastor, yo no creo que se le aparezca un asesino. ¿Quiere que le ponga un ejemplo en la Biblia? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, asesino, metía presos a hombres, mujeres y niños. Iba respirando, dice, enojo contra la iglesia de Jesucristo, y de repente se le aparece el Señor Jesús y lo dejó hasta ciego. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Un perseguidor de la iglesia, asesino. Y le dice, Señor, es que ahí es donde está la clave. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Entonces, usted no se preocupe. ¿Tiene problemas o dificultades? Tiene quien lo defienda. Dígale a su hermano que tiene par. No te preocupes, tienes quien te defienda. Se llama Jesucristo. Es nuestro Dios poderoso que nunca ha perdido una batalla. Él es el campeón de campeones. ¡Aleluya! Entonces los ojos de nuestro corazón se pueden abrir. De repente usted está orando, ¿verdad? Ya le dije, y en una oración en sus pensamientos ve al Señor. O de repente usted, ¿verdad? Se duerme en una oración dándole gracias al Señor y se acuesta. Señor, gracias por este día. Y se duerme orando. Y de repente sueña que el Señor Jesús se le aparece y le habla. Los ojos de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón. Ahora, si usted no quiere ver al Señor Jesús, entonces nunca se le va a aparecer, pues, ¿verdad? Porque esto hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo. Entonces, iglesia, mire. Ay. Le voy a dar un par más porque tenemos que ministrar la Santa Cena. Pero, mire, entonces ya le dije, los ojos de nuestro corazón se pueden abrir. Abre mis ojos, oh Cristo,
Los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Pero si usted no quiere ver al Señor, aleluya. Imagínense que un día estemos en oración cantándolo, usted está en su casa leyendo la palabra y de repente se le abren sus ojos. Ay, Padre Santo. Lo voy a contar un par de testimonios. Verlo al amar la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? No, pero mire, ¿qué es amar la palabra de Dios? Sí, pastor, mira que yo tengo mi Biblia así abierta en el Salmo 91. Sí. No, amar la palabra de Dios es vivir la palabra, es atesorarla. Samuel dice que no dejó caer al suelo una sola palabra que Dios le habló. No dejó caer al suelo una sola palabra que Dios le habló. ¿Qué hombre ese? Aunque la referencia que hace a ese pasaje quiere decir, siempre obedeció al Señor. Lo que el Señor le decía, lo hacía. ¿Cómo está usted en la obediencia, iglesia? No me responda a mí, respóndase usted ahí. ¿Cómo está su obediencia hacia Dios? Pastor. Dios. No, pero bueno, miramos la obediencia a Dios. Los hijos, ¿qué tan obedientes son a los padres? Le digo una más sangrienta. ¿Qué tan obediente es a su jefe? Pastor, perdón, no lo escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué tanto obedeces al pastor? A tu líder que te dice, hermano, le toca a qué. Perdone, ¿me toca a qué? No, nada, yo solo le quería decir, disculpe. Mire, cuando nosotros entendamos que el servicio a Dios es un privilegio, donde nos pongan, vamos a disfrutar servirle al Señor. No importa lo que sea. Yo ya le he enseñado, yo pasé por todos los privilegios, desde el más pequeño hasta el más grande. El único privilegio que yo no fui diaconisa, porque soy hombre. De ahí fui de todos los privilegios. ¿Sabe qué pasa cuando uno no pasa por los privilegios? Después no sabe qué hacer. ¿Cómo vamos a agarrar experiencia? Ay, pastor, está bravo. No, yo quiero ver al Señor. Quiero verlo a Él amando la palabra de Dios. Y este es uno de mis versos favoritos. Usted ya sabe cuál es. Juan capítulo 14 y verso 21. Preste atención a este verso. Porque si usted y yo vivimos esta palabra, el Señor se nos puede aparecer. Dice, el que tiene mis mandamientos, si me pueden venir a ayudar. Si pueden tocar, abre mis ojos, oh Cristo. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos. ¿Cuántos tienen los mandamientos del Señor? ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos. La palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Está hablando el Señor Jesús. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Oh, aleluya. Mire, cuando usted y yo amamos la palabra de Dios, atesoramos, que está el pastor o el predicador dando la enseñanza y usted está agarrando la palabra. Se la está comiendo la palabra y la está guardando, la está atesorando. Un día el Señor le puede abrir los ojos y se va a manifestar a usted el Señor porque está guardando su palabra. Pero hay algunos que están en la luna cuando el pastor está predicando, o que cuando está el predicador enseñando. ¿A qué horas va a terminar? Y no están en lo que están. Mire, en lo que significa manifestaré, viene del griego enfanizo,
esta palabra manifestar. Dice, me manifestaré a Él. Son palabras del Señor Jesús. Esta palabra en el griego significa exhibir en persona. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Si tú amas la palabra, si tú la guardas, me voy a exhibir en persona a ti. Me voy a exhibir en persona delante de ti. ¿Qué es exhibir en persona? Quiere decir de que ya no va a ser un pensamiento, ya no va a ser solo en nuestro corazón, sino de repente lo vamos a ver y quizás hasta lo vamos a poder tocar. Aleluya. Exhibir en persona al Señor Jesús. Mire, ¿qué más? Revelar con palabras. El Señor Jesús, estaba yo orando una vez. Le voy a contar una de las cosas que me han pasado. Estaba orando y le decía yo al Señor, yo quiero verte, Señor. Y estaba en una oración y de repente, cuando yo abro mis ojos, ya no estaba orando en mi cuarto. Yo estaba postrado, hincado, y de repente ya no estaba ahí, sino que estaba como en un prado de flores preciosas. Olía tan sabrosa las florecitas, y algo me hacía que caminara. Camina. Y empecé a caminar y solo se oía como un murmullo, así. Y empiezo a caminar en una como colina, una lomita. Y cuando yo vi, habían personas reunidas y estaba el Señor Jesús. Ahí estaba el Señor Jesús parado, como que estaba enseñando, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo vi, dije, bajé rápido. Yo estaba vestido así como el tiempo de Jesús. Yo dije, estoy vestido así. Entonces me empecé a meter entre la gente. Y cuando llegué hasta la orilla, ¿verdad? Hasta el primer lugar, estaba el Señor Jesús de espaldas predicando. Y estaba hablando, y yo le vi su manto, su túnica, tenía una cosa como azul así. Pero entonces, mi lógica, yo dije, Señor, ¿qué me pasó? Dije, ¿será que viajé en el tiempo, Señor? Fíjese que en lugar de estar escuchando lo que él estaba predicando, entonces yo empecé a razonar. Dije, bueno, si viajé en el tiempo, si yo viajé en el tiempo, todavía no he nacido. Y como no he nacido, no sabe que estoy aquí. Mire, estaba pensando eso cuando se voltea y me dice, Serminio, ¿por qué te tardaste? Y me extiende su mano. Ven, me dijo. Cuando me tocó, me dijo, me abrazó y me dijo, escucha mi corazón, el latir de mi corazón. No estoy muerto, estoy vivo. Y eso quiero que tú vayas y se lo digas a todos. Y me recuesto y empiezo a escuchar el latir de su corazón. Pum, pum. Empiezo a latir y me abraza. Eso es lo que quiero que vayas y digas, no estoy muerto, estoy vivo. Entonces yo no puedo explicar lo que yo sentía. Sentía que iba a explotar, que un calor tan fuerte. Y cuando abrí mis ojos otra vez, estaba postrado a la orilla de mi cama, llorando. Y yo le dije, Señor, estás vivo. Podía todavía sentir la presencia del Señor. Entonces, vale la pena amar la palabra de Dios, buscarlo al Señor, atesorarlo. También enfanizo significa aparecer claramente. No que vi como que era más o menos, no, aparecer claramente.
Cuando el Señor se manifiesta a ti, te enseña claramente que es Él. Presentar. Me voy a detener aquí por causa del tiempo, pero pastor, entonces el Señor Jesús se puede aparecer ahora. Claro que sí, iglesia. Claro que sí. Ahorita solo le di 2, todavía me faltan. El miércoles no falta, porque voy a continuar y quiero sellarlo. Porque esta bendición está sobre mi vida y quiero ministrársela a usted en su corazón. Que un día sus ojos se puedan abrir y ver al Señor. Así oro yo con mi esposa o con mis hijas y le digo, que un día tus ojos puedan verlo. Oh, en el nombre de Jesús. Pero por eso tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Ser sencillos, humildes. Qué precioso sería que quizás hoy en la noche que tú vayas y dobles tus rodillas ahí en tu casa y le digas, Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y le aseguro, iglesia, que mientras más busquemos al Señor, más de Él vamos a recibir. Le aseguro que en cuanto más nosotros busquemos del Señor, un día, dice la Biblia que nuestro gozo va a ser completo cuando lo veamos cara a cara, tal como Él es. Cierre sus ojos un momento. Los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Cánteselo suavecito al Señor, suavecito al Yo Señor. quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Oh, dígale una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Si usted quiere y lo anhela, póngase de pie en su lugar. Yo quiero verte. Y dígale al Señor Jesús con sus propias palabras. Una vez más, dígale a Él. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Sí, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Oh, sí, Señor. Yo quiero verte. Una vez más, dígale, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, Los ojos de mi corazón. Yo Quiero verte. Sí, Señor. Yo quiero verte. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Dígaselo a Él. I Want to see you. Oh, sí, Señor. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Y verte Exaltado Dios.
mientras cantamos santo, santo. y verte exaltado, Dios. Queremos verte, Jesús. Brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Puede levantar sus manos al Rey.